modelo de Solow, y se puso un aumento de la depreciación, ¿no?, de la moneda. O sea, entonces empezamos planteando siempre las ecuaciones, tanto por un lado por la parte de las empresas. Bueno, mira, yo voy a dibujar la de los gráficos, ¿no? El primer gráfico siempre va a ser K sub T más 1, que es igual a K sub T, que es el capital en el siguiente periodo, es igual al capital en el periodo actual, más el ahorro por la producción, menos, sería n más delta, K sub T, 1 más n. Estoy definiendo nada más las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de los gráficos. Ese es el primer gráfico. Después tenemos los otros 4 gráficos, que por un lado teníamos el mercado de trabajo, que está definido por un lado por el trabajo natural, por el nivel natural de empleo, y por otro lado por la función KL. Y esto es igual a W sub L. O sea, el trabajo real, o el nivel real, o el salario real, es igual a F' de KL, en este caso. Por otro lado tenemos la función de producción, que era que la I era igual a la producción bruta. Por otro lado teníamos el mercado de fondos, donde simplificado teníamos que R sub B T más 1 era igual a la derivada con respecto a K de la función de producción, que esto dependía pues de la inversión, dependía también del capital, dependía de L, dependía de N y por supuesto dependía de tau. Dependía negativamente, negativamente, positivamente, positivamente, positivamente. Y por otro lado teníamos el ahorro, que es lo mismo que la inversión, que era S por I. Recordar, esto es demanda de fondos, esto es oferta de fondos. Entonces en el mercado de bienes tenemos básicamente lo mismo, que es la demanda de bienes por un lado, que lo representa la curva IS, ¿vale? Y esto era que la I era igual a la inversión, la demanda de inversión total partido S. Esto era la demanda de bienes, y por otro lado teníamos la oferta de bienes, que era que I sub T, bueno, que I sub T es igual a I sub T. Bueno, esto sub D y esto sub S. Oferta igual a la demanda. Bueno, con todo esto podemos empezar a construir nuestro gráfico. Vamos a definirlo así. Para el periodo 0 yo tendría mi primer gráfico, que siempre parto de él, donde por un lado tengo el capital en el siguiente periodo y por otro lado tengo el capital en el periodo actual. Entonces yo aquí tengo una curva de 45 en donde el capital del siguiente periodo, todos los puntos que estén sobre esa línea, los capitales coinciden. Y inicialmente yo tengo mi curva que determina el capital en el siguiente periodo, que es justamente la función que ya definimos aquí, ¿vale? Entonces, resumiendo, esa función, como vimos, tenía el capital en el periodo actual, más esto, que era el ahorro que correspondía con la inversión, o sea, esto es exactamente lo mismo, y se le llama también inversión bruta, menos N más delta por K, que a esto se le denominaba inversión de mantenimiento. Y todo esto dividido por 1 más N, que es el índice de natalidad. Recordamos, N, índice de crecimiento de la población por nacimiento, o de crecimiento si baja. El delta era la depreciación o apreciación de la moneda, esto depende si sube o si baja. Y el FKL era la función de producción que correspondía con la I, ¿vale? Entonces, en este caso nosotros tenemos aquí un punto donde tendríamos un equilibrio estacionario de mercado. A este punto tiene un capital sub 0 que vamos a decir que es el capital de equilibrio.
donde el capital en el periodo actual es exactamente el mismo del capital en el siguiente periodo. Entonces, en este periodo 0 tenemos, lo primero que tendríamos que poner aquí sería la tasa de depreciación de la población sería tau sub 0. Eso es lo primero. La economía se encuentra en estado estacionario, el stock de capital, como vemos aquí, es K sub 0 EE, la renta o lo que es la producción de cada hogar per cápita es igual a I sub 0 EE, es igual a la función de producción en K sub 0 EE, que el ahorro de cada hogar financia la inversión bruta per cápita, o sea, que la inversión es S por I sub 0 EE, y por último, que justamente en este punto, ¿qué pasa? Que la inversión bruta, o sea, este término que tenemos aquí, es exactamente igual, voy a poner las tildes, a la inversión de mantenimiento. Si es igual, entonces la resta se hace 0 y todo este término que tenemos aquí se nos hace 0. Por lo tanto, K sub t más 1 es igual a K sub t. Y con eso acabamos el periodo 0. En el resto de gráficos, en ese periodo 0, ¿qué tendría? Pues yo tendría aquí una función f' K sub 0 L, y aquí tendría un nivel natural de empleo. Recordamos, esto es el mercado de trabajo, y aquí tengo por un lado el salario real y aquí tengo el trabajo. Este que tengo aquí debajo sería la función de producción, y entonces aquí tendría la I y aquí tendría la L. Entonces yo tengo aquí mi función de producción, bajo por aquí al mismo nivel natural de empleo, y entonces aquí tengo mi I sub 0, que será justamente la misma de aquí, ¿vale? Mi I sub 0 EE, que podría decir. Por otro lado, aquí tengo mi mercado de fondos, y mi mercado de fondos tengo, por un lado, la demanda de fondos, y mi demanda de fondos es igual a F' de K, que vimos que dependía de una serie de factores, en este caso de K, de I, de L, de N y de delta. Recordamos que esto era menos, menos, más, más. Y por otro lado tengo mi oferta de fondos, que la tenemos por aquí, que simplemente la oferta de fondos era S por I sub 0 EE. Y por otro lado aquí tengo el mercado de bienes y servicios. Aquí tendré la demanda de bienes que viene bajando, que corresponde con I sub 0, vamos a decir, D partido S. Y al otro lado tendría la oferta de bienes, que correspondería a esa I sub 0 inicial EE. ¿Vale? Entonces, esa es mi situación inicial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a producir? Dijimos que se produce un aumento de la tasa de depreciación. O sea, lo que quiere decir eso es que nuestra moneda se deprecia más. O sea, hay un aumento de la depreciación de nuestra moneda. Entonces, ¿qué empezaría aquí a pasar? Bueno, lo primero, como la depreciación de la moneda la tenemos nosotros aquí, tenemos que todo ese término se hace más grande. Si todo ese término se hace más grande, querrá decir que la inversión de mantenimiento crece, aumenta la inversión de mantenimiento. Y como esto inicialmente estaba en el equilibrio, esto nos querrá decir que en este caso la inversión de mantenimiento va a ser mayor que la inversión bruta, o lo que es lo mismo. La inversión bruta, que también la voy a llamar, la puedo decir que es la inversión bruta, va a ser inferior a la inversión de mantenimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente que esta curva lo que va a hacer es, en este caso, bajar. O sea, ahora tendré una nueva curva que va a ser justamente esto que está aquí. Yo ahora estaré en este punto de equilibrio K sub 0 EE, y lo que va a pasar ahora es que voy a bajar y inicialmente voy a llegar a este punto que va a ser nuestro periodo 1. De ahí voy a venir hasta aquí, este punto que va a ser nuestro periodo 2. Y de aquí empezará a bajar
hacerse escalones hasta llegar a ese nuevo punto. Nosotros vamos a estudiar nada más que ese periodo 1 y ese periodo 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en ese periodo 1? Pues en este caso nuestro stock de capital va a ser exactamente el mismo. Entonces podemos poner por aquí que K sub 0E va a ser igual a K sub 1. ¿Vale? Como el stock de capital va a ser exactamente igual, pues no se va a producir nada, tampoco la función de producción. Por lo tanto, también puedo decir que I sub 1 va a ser igual a I sub 0. Ahora, en el siguiente punto, tengo que mi ahorro no va a variar, por lo que mi ahorro inicial, a este lo voy a llamar sub 0, va a ser exactamente igual a mi ahorro en el primer periodo. Y ya hablamos de la inversión bruta, o sea, aquí realmente no pasa absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en el periodo 2? Pues ahora sí voy a tener un nuevo K, que va a ser K sub 2. La renta, pues voy a tener ahora una I sub 2 y como la K ha aumentado, la renta me variará también. La función de producción se desplazará, ahora vemos cómo se desplaza. ¿Qué pasa con el ahorro? Pues aquí en el punto 2, el ahorro, el I sub 2, como la I sub 2 ha aumentado, pues el ahorro también variará. Como consecuencia, aquí la inversión bruta en el punto 2 seguirá siendo igualmente inferior a la inversión de mantenimiento. La inversión 2 seguirá siendo menor, por lo tanto, el efecto seguirá multiplicando hasta llegar a este punto, que va a ser el punto de equilibrio. ¿Vale? Entonces, básicamente podríamos decir que el proceso continúa hasta que la economía alcanza el nuevo estado estacionario, con menores niveles de capital per cápita, por lo tanto, K sub 1 va a ser menor que K sub 0 EE, y a su vez, este va a ser menor que K sub 2 EE. K sub 2 va a ser más pequeño, después va a ser K sub 1 y después va a ser K sub 0. Bueno, total, que vamos a llegar a ir bajando los valores hasta que converja todo en este punto. En el periodo 1, inicialmente, como nosotros vamos a tocar nada más que el aumento de la depreciación, y el periodo 1 simplemente lo que te va a producir es eso, ¿qué pasa cuando baja la depreciación? En el gráfico del mercado de trabajo no pasa nada, porque ni la K ni la N dependen de la depreciación. Entonces, en estos dos gráficos, el capital, o sea, se quedan como están, no se producen variaciones en esos gráficos. Al igual que pasa la función de producción, ahí tampoco pasa absolutamente nada, por ese periodo 1. Aquí empiezan a pasar cosas. Con la oferta de fondos no nos pasa nada porque tampoco depende del delta. Pero ahora vemos que la demanda de fondos sí que depende del delta. Entonces, un aumento de delta aumenta la demanda de fondos. Por lo tanto, esta curva lo que hará es venirse hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa ahí en el mercado de fondos? Pues la curva de demanda de fondos se desplaza hacia la derecha debido al aumento del delta. Se produce un exceso de demanda de fondos y aumenta el tipo de interés bruto del periodo. O sea, parto de un interés inicial bruto R sub B sub 1. Recordamos que esto es R sub T más 1B. Esto es igual a R sub T más 1B. Esto es I y esto es, bueno, vamos a llamarlo fondo. Entonces, lo que va a pasar es que se genera un aumento de oferta de fondos y entonces lo que sucede es que aumenta el tipo de interés de R sub 1 a, bueno, de R sub 0 a R sub 1B. En el mercado de bienes, ¿qué pasaría en el mercado de bienes? Pues la curva de oferta, aquí la I no se ha movido, la oferta de bienes no pasa absolutamente nada, pero recordemos que el mercado de bienes se ha producido un aumento de la tasa de interés. Entonces, la curva de demanda de bienes lo que hace es aumenta hasta ese punto. ¿Vale? Entonces, ese es el primer efecto.
En este caso, la inversión bruta es inferior a la inversión de mantenimiento, por lo que ahora el capital lo que haría es aumentar. Entonces, el siguiente periodo, K2, se traduce una disminución del capital. Esto que tenemos aquí en el mercado de trabajo, sí que se produce ahí la disminución de ese capital. Entonces, en el mercado de capital, la reducción del capital per cápita desplaza hacia la izquierda y nos desplazamos hacia abajo. Entonces, al desplazarnos hacia abajo se produce un exceso de oferta de trabajo. Y como se produce un exceso de oferta de trabajo, ¿qué va a pasar? Que para equilibrar ese exceso de oferta, el salario real disminuirá desde W sub 0 hasta W sub 1. Y entonces ya llegamos al nuevo punto de equilibrio en que se compensa la oferta. En la función de producción, pues la caída del capital per cápita hace que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, ¿no? O sea, básicamente lo que hace la curva de oferta es, ahora tenemos menos producción. Como el nivel natural de empleo no se ha movido, lo que va a pasar es una reducción de la I para llegar al equilibrio. O sea, ahora estamos en I sub 2E. ¿Vale? En el mercado de fondos, la disminución de capital tiene doble vertiente. Por un lado teníamos el efecto este y por el otro lado vimos que la función de producción bajaba la I. Por lo que si baja la I, lo que va a hacer la curva de oferta de fondos es desplazarse hacia la derecha. Y el capital, como ahora el capital baja, la curva de demanda de fondos aumentará y nos iremos todavía más arriba. Voy a dibujar por aquí. Entonces llegamos a un nuevo punto. Estaría por aquí, vamos a aumentar esto un poco, que sería el R sub 2 sub B. Aumenta todavía más la tasa de interés. Entonces, resumiendo, la curva de oferta de fondos se desplaza hacia la izquierda por la caída de la producción per cápita. La curva de demanda de fondos se desplaza hacia la derecha debido a la caída del capital. Se produce por ello un exceso de demanda de fondos y aumenta el tipo de interés bruto, ¿vale? Para equilibrar la demanda con la oferta. Entonces llegamos a este nuevo punto de... En el mercado de bienes, ¿qué pasa? Pues igualmente se ha incrementado la renta, por lo tanto, la curva de oferta de bienes se desplaza hacia la derecha. Y debido al aumento en la rentabilidad, se demandan más bienes. Por lo tanto, la curva se desplaza hacia arriba, llegando a un nuevo punto de equilibrio que va a ser el mismo que el anterior. Y eso se irá repitiendo hasta llegar al punto de equilibrio. La curva de demanda de bienes se desplaza hacia la derecha y se produce un exceso de demanda de bienes y en respuesta a ese exceso de demanda de bienes sube el tipo de interés del siguiente periodo y se reduce la cantidad de demanda de bienes hasta llegar a ese nuevo equilibrio que tenemos en este punto. Como consecuencia de esto, en este punto todavía nuestra inversión bruta seguirá siendo menor que nuestra inversión de mantenimiento. Y por lo tanto, K sub 3 en el siguiente periodo seguirá siendo menor que K sub 2. Por lo que es lo mismo. Si vamos por aquí, estaríamos aquí en 2, entonces este K, que sería el del siguiente periodo, este que está aquí, sería inferior a este K, hasta llegar al punto de convergencia que sería este punto de equilibrio. Fíjate que el proceso se seguiría repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que llegara a este punto. Pero nosotros aquí solo vamos a estudiar esos dos periodos.